Tienes un enlace en la descripción o en el primer comentario fijado del video donde entenderás cómo multiplicar tu dinero haciendo que trabaje por ti de una vez por todas. Este video es traído a ti por el canal Economía Principiante. Vive, estudia y copia la estrategia de los ricos. Jeffrey Preston Bezos, más conocido como Jeff Bezos, es el tercer hombre más rico de la Tierra, con un patrimonio aproximado a $107.000 millones. Su nombre es sinónimo de iniciativa y de visión tras 27 años al cargo como director ejecutivo de Amazon. El 5 de julio del 2021 anunció que dejaría de ser el CEO de la empresa que fundó en 1994. Actualmente es el presidente de la gigantesca compañía tecnológica y todo el mundo conoce o usa Amazon para sus compras en línea. Por eso hoy nos vamos a remontar hasta hace 58 años para ver cómo Jeff Bezos pasó de ser un chico recién abandonado por su padre al genio de los negocios que todos conocemos a día de hoy. Antes quiero pedirte que comentes en la caja de comentarios cuál es tu nombre, de dónde nos ves y por qué te interesa la historia de estas personas que han cambiado al mundo. El 12 de enero de 1964 en el estado de Nuevo México, Estados Unidos, una madre dio luz en su propia casa a un niño llamado Jeffrey Preston Jorgensen. Dado a que el padre biológico abandonó a la familia, un hombre cubano llamado Miguel Bezos ocupó su lugar y se convirtió en el padre de ese niño, el cual pasaría Jeffrey Preston Bezos, o por su abreviación Jeff Bezos, nombre que todos conocemos a día de hoy. De niño Bezos pasaba tiempo en el rancho de su abuelo hasta que la familia se trasladó a Miami. Allí ingresó en la escuela secundaria Palmetto. Bezos era el típico chico que no tenía éxito con las chicas, que prefería estar en su habitación leyendo en vez de jugar a béisbol y que era el primero de la clase. Ojo, muy importante tomar esto en cuenta, ya que no es la única historia de personas aisladas del mundo que logran hazañas impresionantes que cambian el curso de la historia, pero la historia se pone más interesante. Sigamos. En ese momento Bezos comenzó a trabajar en McDonald's cuando se graduó como el primero de una promoción de 680 estudiantes. En su discurso de graduación dijo que quería construir hoteles espaciales y colonias cortas en la Tierra para 2 o 3 millones de personas, algo que muy curiosamente comparte con el multimillonario fundador de SpaceX y Neuralink, Elon Musk. ¿No crees? Desde muy joven, Bezos siempre ha estado enfocado en los viajes espaciales, algo que más adelante se convertiría en una realidad para él tras su graduación. Bezos quería estudiar la carrera de física, pero finalmente decidió decantarse por la ingeniería eléctrica y ciencias de la computación. En 1986 Bezos se graduó y comenzó a trabajar en una compañía de fibra óptica. Poco después trabajó en una startup de finanzas que le impulsó a su siguiente trabajo en banca y que a su vez le impulsó su siguiente trabajo en un fondo de inversión en Wall Street. Bezos tenía una prometedora carrera en Wall Street, pero también tenía una visión de futuro que nadie más tenía, y aquel estaba seguro de que el Internet marcaría un antes y un después en la historia, y estaba decidido a entrar en esa industria. Bezos tenía que elegir entre una prometedora carrera en Wall Street o Internet, que en aquella época era algo totalmente desconocido para la gran mayoría de personas. Era 1994 y Bezos se encontraba trabajando como vicepresidente para un fondo de cobertura en la ciudad de Nueva York. Por algún motivo Bezos se encontró con una sorprendente estadística, la cual indicaba que un año antes solo el 0,25% de la población mundial tenía acceso a Internet, y que en el momento que Bezos leía ese porcentaje había subido hasta el 0,44% y que en 1995 subiría hasta el 0,77%. Era un crecimiento bastante alto, pero no fue hasta ese mismo año cuando Bezos se dio cuenta de su magnitud. Un hombre llamado John Quaterman le indicó a Jeff Bezos que sus estimaciones para el crecimiento del uso de la web eran de un 2.300% anual. Bezos nunca había visto nada hacer ese ritmo y por lo tanto decidió que tenía que encontrar un plan de negocios que tuviera sentido en ese contexto. Bezos finalmente se decantó por los libros, ya que se dio cuenta de que en un ordenador se podría clasificar, buscar y organizar los libros mucho mejor que en una tienda física. Además de esto, Bezos sabía que no debería tener un inventario físico de todos los libros, tan solo de los más vendidos, algo que sí que era necesario en una tienda de la calle. Por lo tanto, en 1994 decidió fundar una librería en internet llamada Cadaver.com en línea. Desde el 16 de julio de 1995 la empresa fue fundada con una inversión inicial de $1.300.000. Los padres de Bezos invirtieron unos $300.000 en la empresa Cadaver. Tuvo su primera oficina en el garaje de una casa en Seattle que habían alquilado Jeff y su esposa Mackenzie, con la que se había casado en 1993. Allí instalaron los servidores necesarios para mantener la web. En pocos meses la web logró más de 2.000 visitantes diarios y un año después, en 1996, con poco más de 15 meses de vida, llegaba a 50.000 visitantes al día y espectacular crecimiento del 34% al mes. Contaba con poco más de 100 empleados y por aquel entonces el mayor competidor de Cadaver era Bookstacks Unlimited, creado en 1992, 3 años antes que Cadaver. Antes de 1997 Bezos decidió cambiar el nombre de la empresa por el de Amazon. Este cambio fue por 2 motivos. El primero era debido al río Amazonas, el más caudaloso del mundo, pero sobre todo fue debido al posicionamiento web, ya que en aquella época las páginas web eran ordenadas alfabéticamente, motivo por el cual Amazon comenzó a aparecer en los primeros lugares de los buscadores. En aquel momento Amazon utilizó una estrategia de publicidad que se basaba en afirmar que era la librería más grande del mundo, aunque realmente no era cierto debido a que no tenían tanto stock como una tienda física de gran tamaño. Amazon tenía una filosofía muy simple: centrarse todo lo posible en el consumidor. En una entrevista de 1996 Bezos declaró: si es bueno para nuestros clientes, vale la pena hacerlo.
En 1997 un grupo de la Escuela de Negocios de Harvard hizo un análisis completo de Amazon. Este grupo estudiantes que tienden a tener buenas intenciones pero a ser muy prepotentes le dijeron a Jeff Bezos: Amazon no va a sobrevivir la ola de vendedores que se está mudando a las ventas online. Pareces una buena persona, así que espero que no te tomes esto a mal, pero realmente necesitas venderle tu empresa a Barnes y Noble y salir de este negocio ya mismo. Barnes y Noble era la librería más grande de Estados Unidos en aquella época. Jeff Bezos le respondió: puede que estés en lo correcto, pero yo creo que puedes estar subestimando el grado en el que los negocios tradicionales van a encontrar difícil ser ágiles o enfocar su atención en un nuevo canal. A mediados de 1997 Jeff Bezos decidió hacer a Amazon una empresa pública mediante una oferta pública inicial de 3 millones de acciones y por eso mismo comenzó a cotizar en la bolsa de valores. Pero justamente en ese momento, Barnes y Noble lanzó su tienda en línea y demandó a Amazon por afirmar que era la librería más grande del mundo y logró derrumbar el precio de las acciones. Bezos se defendió con una contrademanda, pero también admitió que se equivocó en su mensaje cuando el año 1997 terminó. Amazon había logrado vender a más de 1 millón de clientes y ha logrado más de $100 millones en ventas, pero todavía no lograba producir beneficios ya que tenía pérdidas de alrededor de 20 millones. Bezos estaba convencido de que la clave era construir la marca y que las ganancias vendrían después. En junio de 1998 Amazon amplió su línea de productos para incluir música, ofreciendo más de 125.000 títulos, y para finales de año en Amazon.com ya era posible adquirir productos como DVDs, juguetes, electrónica, ropa, comida y demás. Bezos no quería quedarse con las migajas, quería comerse todo el pastel. En ese momento Bezos declaró: nuestro objetivo es ser la compañía del mundo más centrada en el cliente, el lugar donde la gente puede encontrar y descubrir cualquier cosa que quieran comprar en línea. Por aquel entonces, en la recta final de 1998, Bezos tenía 34 años y cada vez era más famoso. Amazon por aquel entonces pasaba unos días complicados. La empresa que suministraba el 58% de sus libros había sido comprada por Barnes y Noble, y dado que el 85% de las ventas eran libros, Bezos necesitaba buscar proveedores. A inicios de 1999 Amazon alcanzaba los 2.100 empleados, 6.2 millones de clientes y tenía un valor en bolsa de $22.300 millones. En aquel momento Amazon hizo grandes avances que catapultaron la empresa, como las reseñas negativas o un algoritmo que identificaba los gustos del usuario y le ofrecía los productos en base a dichos gustos. En 1999, a medida que Amazon expandía sus ventas, también lo hacían sus pérdidas y Bezos pedía paciencia a los accionistas. No cabe duda que se la jugó a finales de 1999 e invirtió mucho dinero en marketing con el objetivo de dejar atrás a la competencia sin ninguna prisa por convertirse en una empresa con beneficios. Era el año 2000 y las empresas tecnológicas se sobrevaloraron drásticamente, incluida a Amazon. El Nasdaq rozaba los 5.000 puntos cuando tan solo 3 años antes rondaba los 1.500 puntos. Las acciones de Amazon pasaron de tener un valor pico de $116 a valer solo 6. A día de hoy ese momento es conocido como la burbuja de las .com, y al igual que todas las burbujas no tardó en explotar. En enero del 2000 Amazon tuvo que despedir a gran parte de su plantilla y Jeff Bezos tenía por delante el mayor reto de su vida: ser rentable. Antes de acabar el año Amazon llevaba perdidos $2.500 millones y la gran mayoría de analistas aseguraban que Amazon tenía los días contados. En octubre del 2000 Amazon anunció sus resultados del tercer trimestre y seguía perdiendo dinero. La situación comenzaba a ser insostenible. Jeff Bezos utilizó la publicidad para intentar ser rentable y además de esto, Bezos estaba firmando acuerdos condiciones de minoristas para que vendieran sus productos en Amazon. Enero del 2001 Amazon publica resultados. Amazon publicó los resultados y logró tener beneficios. Bezos había logrado reducir los costes drásticamente y mantener las ventas crecientes. Las acciones de Amazon se revalorizaron un 20% en un día. En aquel momento la revista Fortune estimaba la fortuna de Jeff Bezos en $10.000 millones más que el PIB de Islandia. 2001 fue el tercer año consecutivo que Bezos se congelaba el sueldo, dado que había comprado una mansión de $10 millones. Su participación disminuyó considerablemente. En esa época pasó de tener el 41% de la empresa en 1998 al 30% en 2001. A día de hoy tiene el 7% de Amazon. En el año 2003 Bezos tenía 38 años y contaba con $2.500 millones. El 7 de marzo de ese año subió un helicóptero, pero tras un fuerte viento el helicóptero choca contra varios árboles y se estrella. Bezos solo sufrió unas pequeñas heridas, pero estuvo cerca de morir en el año 2003. Amazon fue el primero en implementar el envío gratuito con gran éxito. En el año 2005 Bezos comenzó a invertir mediante su fondo Bezos Expedition, el cual utiliza para administrar sus inversiones personales. Una de sus primeras inversiones fue Google, en la cual invirtió $250.000 y a día de hoy tienen un valor de más de $2 billones. Además de esto, la firma ha realizado numerosas inversiones de alto perfil como Twitter, Airbnb o Uber. En el año 2006 Amazon lanzó un servicio de computación en la nube que a día de hoy conocemos como Amazon Web Services, que a día de hoy representa el 15% de las ventas de Amazon. El mismo año lanzó un servicio de streaming que a día de hoy conocemos como Prime Video, que ahora representa el 9% de las ventas de Amazon. En 2007 puso a la venta un novedoso dispositivo electrónico denominado Kindle,
el cual ha sido específicamente diseñado para leer libros digitales. En 2013 Jeff Bezos compró The Washington Post, convirtiéndose en el mayor accionista. En 2014 Amazon compró el sitio web de streaming Twitch por $970 millones y en enero de 2019 anunció su intención de divorciarse de Mackenzie. Con ella llevaba casado 25 años y había tenido 3 hijos, y además lo había ayudado en 1994 cuando comenzó con Cadabra.com. En abril de ese mismo año se formalizó su divorcio, el cual hasta el día de hoy es el más caro de la historia, ya que Bezos tuvo que transferir el 25% de sus acciones en Amazon, que en aquel momento estaban valoradas en $30.000 millones. En enero del 2020 Bezos se comprometió a donar $10.000 millones para combatir el cambio climático a través de la Bezos Fund. A partir de este momento todos conocemos la historia de Amazon y de Jeff Bezos. Él sigue siendo presidente de Amazon tras anunciar que dejaría de ser el CEO en julio del 2021. Además de todo lo relatado en este video, Bezos fundó en el año 2000 Blue Origin, una empresa aeroespacial con la que Bezos pudo cumplir su deseo de investigar y de incluso viajar al espacio. A día de hoy sigue esperando cumplir con lo que relató en su discurso de graduación acerca de colonizar el espacio. Pero, ¿qué dices? Si esto se parece muy similar a lo que quiere Elon Musk, ¿verdad? ¿Piensas que pudiesen hacer un proyecto juntos para colonizar Marte, o que el ego de estos personajes no los dejaría? ¿Tú qué piensas? Te animo a que dejes en los comentarios para ti quién es el hombre de negocios más importante del siglo, Jeff Bezos o Elon Musk. Recuerda que estas personas se volvieron ricas, pero tú también puedes aprender de ellos, y lo primero que se aprende es cómo hacer trabajar tu dinero para conseguir la libertad económica. Tienes un enlace en la descripción del video o el primer comentario fijado.